Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles. Bienvenidas a esta noche de Café de Secretos. Recuerden nuestra actividad de autocuidado, una sonrisa, porque siempre esa sonrisa nos lleva a un estado de ánimo en el que nos sentimos bien. Hola, Adri Plasencia, ¿cómo están? ¿Cómo están Laila, Ruth? ¿Qué tal? Tere, Vicky, Galaxy, ¿cómo estás? Tere López, ¿cómo están? Queridísimos equipos de las generaciones de secretos familiares. Me da mucho gusto recibirles porque hoy en este café de secretos tenemos un tema súper interesante y es a petición de ustedes. Es porque lo han pedido. ¿Qué nos hemos encontrado en las rutas del secreto? Pues unas barreras impresionantes relacionadas con las fracturas en las relaciones por codependencia. Esto nos habla de secuelas muy graves en lo físico, en lo emocional, en lo económico, en todos sentidos, porque la situación de codependencia es una enfermedad sumamente grave. En algún momento algunas de ustedes habían tomado ya la extensión del trabajo de codependencia, pero hoy es un regalazo que estemos juntas porque vamos a tocar este tema desde diferentes ángulos y desde una visión muy específica. Fíjate, Andy Camacho, pon mucha atención, porque vamos a trabajar desde el aspecto clínico, desde las secuelas que deja precisamente, que por eso es el tema. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se puede esperar de la codependencia? ¿Qué deja esta enfermedad emocional? Vamos a hacer un poquito de recorrido en lo que ingresan quienes están acompañándonos desde Facebook también y en Zoom. Recordando que este término de codependencia se acuña allá en Estados Unidos, específicamente en Minnesota, por los años 50, cuando se comienza a ver que el alcohólico o el dependiente de algún tóxico vive una experiencia de dolor, sufrimiento y de muchas cosas que todos ya sabemos, pero que alrededor suyo deja como un campo de batalla tirados a todos los que le rodeaban, literal. Quedan agotados, cansados, lastimados. Quienes eran sus apoyos, su esposa, sus hijos, sus amigos, sus padres. Y cuántas veces hasta el señor de la tienda que lo encontraba y le decía, pues aquí está tu cerveza. Se comenzó a ver que las lesiones que causaba un dependiente, algún tóxico, pues eran bastante complicadas, bastante complejas y dejaban esas heridillas por ahí, pero no solamente por el comportamiento de esta persona, sino que modificaban también la condición física, emocional, espiritual, social, familiar de esas personas que le rodeaban. Y vaya pues, yo creo que no tengo que decir mucho porque si en algún momento tú has tenido contacto o has conocido al hermano del hijo de una prima, de una amiga que vivía cerca de ti, te darás cuenta que también cosas así han pasado, que dejaron lesiones, que dejaron heridas y que de pronto aquella persona que tú veías que era alegre, contenta, que salía a regar sus plantas, a pasear a su perrito, se convirtió en una persona amarga, enojona, alguien que estaba permanentemente molesto y que probablemente no tenía ni deseos de conversar con nadie y que estaba hasta como paranoico, que decía, bueno, ¿qué traes? ¿Por qué? Porque la lesión que vive una persona que ha dejado de ser ella o él mismo por otro o por otra, cambia hasta su fase, literal. Y sí, podría quizá querer decir por tipos como tú, debió haber cambiado hace mucho tiempo y no importa que te salpique, pero pues no todo el mundo tiene el talento de Shakira. Y el codependiente se queda con su coraje, con su dolor, con su confusión y con su enfermedad. Entonces, vamos a ver que después de que en ese tiempo se identificó a raíz de los grupos de soporte y apoyo esta situación, pues empezó a dar tratamientos, se empezó a dar atención y sobre todo guiándose por los famosos 12 pasos, maravillosos, maravillosos. O sea, eso de que funciona, funciona. Edith, bienvenida, me da mucho gusto que estés con nosotros, hermosa.
siempre al pie del cañón. Hola, Lulú, Bernal, ¿qué tal, Ruth Preciosa? Súper bien. Acuérdense que esta reunión, este café de secretos, es precisamente para dar soporte en conocimiento, una fortaleza emocional y sobre todo la conciencia de que seguimos capacitándonos, continuamente capacitándonos para estar siempre alertas a todas esas señales que nos pueden revelar que podemos estar caminando por un lugar que nos haga sentir mal. En este café de secretos, si no mal recuerdan, ya tuvimos la lectura de las mujeres, ¿quién se acuerda? Que compran flores. Exacto, para quien todavía le falte esa lectura, pídala. Acuérdense que les enviamos su libro digital, Las mujeres que compran flores. Y es un libro hermoso, delicioso para leerlo en esos ratitos. Y ahí podemos encontrarnos, ¿se acuerdan de los perfiles de las mujeres que vienen ahí? Podemos encontrarnos la codependencia en todas sus expresiones. Más o menos los nombres de aquellas mujeres que participan en la novela. Recordarán a una de ellas que hacía todo un ritual para poder verse con el amante y a otra que sufrió el duelo de la pérdida del esposo. Y bueno, que era precisamente una de las protagonistas más importantes. ¿Te acuerdas, Nivia? Entonces, podemos ver la manifestación de las relaciones interpersonales salpicadas de codependencia. Y hoy vamos a recrear, repito, por petición de ustedes, algo que habíamos visto, pero desde la parte clínica más profunda. Y para no tardarnos más, voy a compartir pantalla. Aquí estamos. ¿Qué podemos esperar de la codependencia? A ver, voy a pedirles que manden un mensajito, una manita, una señal de que están ahí y que todavía no entran en shock para no decir, chispas, creo que soy codependiente. Mire, culturalmente yo creo que todos somos codependientes, por lo menos en México, es algo que se ha presentado de una manera fuerte, profunda, en Latinoamérica diría yo, pero no se escapa a Europa, Asia, y nada, no hay lugar en el mundo que no encontremos un codependiente. Entonces, hoy que nos toca estar en este café, pues, ¿tú qué sabes? Tú no lo sabes, pero recuerda que puedes haber visto ya en Secretos Familiares, tú que vienes de ese curso, algún camino que te hizo ver que uno de los secretos más fuertes tenía que ver con las secuelas de codependencia. Entonces, a ver, una señal, hola Marina, ¿cómo están? Una señal para saber que todavía están ahí, que nadie ha colapsado. Ya empecé a hablar de codependencia, pero todavía nadie colapsa, ¿ok? Acá en Zoom y en Facebook, señales, eso, ahí está Lulu Bernal con su manita, muy bien, envíenme un corazoncito para saber que su corazón está bien. Si alguien tiene una carita de sorpresa, sí, mi amor. Si alguien tiene alguna sospecha de ser codependiente, al final de la sesión vamos a ver que hay forma de manejar esto. Tengo que decirles, lamentablemente, que la codependencia no se cura. Es como la diabetes, es como la hipertensión, ya diagnosticadas. Lo que se puede hacer es un muy buen tratamiento y saber llevarla. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque son lesiones muy profundas, muy fuertes. Pero a ti que vienes de los cursos de secretos familiares, es muy importante que te recuerde que esto se aprende, definitivamente. Y yo creo que de eso somos muy conscientes. El codependiente no nace. Nadie nació con esta lesión. Sí, Laura Temis, así con tu corazoncito. Todos nacimos sanitos, limpiecitos, rozagantes, bellos, preciosos, con habilidades emocionales ya que iban a despertar en cualquier momento, pero no con reacciones, literal reacciones, una forma de actuar frente a lo que nos traía la vida relacionados con la codependencia. Nos fuimos haciendo y además lo fuimos aprendiendo y heredando. Entonces, vámonos con un primer maravilloso ejercicio. Quiero invitarte a que contestes estas 5 preguntas. A ver, atención, atención, en Facebook, en Zoom, en todas las plataformas donde estamos transmitiendo en este momento, les voy a pedir que contesten con toda la honestidad, así tocándose su corazoncito. ¿Qué sentimientos conoces en ti? Nada menos ayer, quienes estuvieron en la sesión de secretos, veíamos que a veces es difícil, ¿verdad?
algún sentimiento que te mueve y que te sangolotea y dices, bueno, el sentimiento que traigo a flor de piel es el enojo, es la preocupación, es la tristeza. Ponle nombre, sin miedo, estás ahí en tu espacio. Y esta es tu noche de café de secretos. Ya nos veremos muy pronto, presencialmente, allá en tu ciudad o en otro espacio vamos a encontrarnos, pero mientras tanto aquí, con la maravillosa oportunidad de lo virtual, en tu sala, en tu recámara, en tu espacio laboral. Contéstalo. ¿Qué sentimientos conoces en ti? ¿Cuáles son esos más frecuentes? El más conocido, con el que te contactas, así. La alegría, quizá. Me decía apenas una chica, me caí, me lesioné y en lugar de llorar, me reía. Y hasta mis hermanos decían, pero ¿cómo te ríes? Y efectivamente hay alguien que a lo mejor ha sustituido las lágrimas por la risa. Y ahí guarda, y cuando ya llora de tanta risa, sus lágrimas saben amargas. Pero realmente Subilo. ya cambió, Es que me cambió esa expresión. Entonces, ¿cuál es el que sale a flor de piel? ¿Cuáles son auténticamente tuyos de estos sentimientos que expresas y cuáles son aprendidos? Otra persona ya mayor me decía, mi abuelita cuando escuchaba sus novelas en la radio lloraba y cuando yo escuchaba la novela yo también lloraba. Entonces esta persona relacionó el llanto con el sonido de la radio y decía, yo nada más escucho un sonido de un botoncito de un radio y siento que voy a llorar. Eso fue un sentimiento aprendido. Pero ¿qué tal que tú cuando oyes el portazo o un ruido fuerte, tu primer grito es, oh, no, espérame. Conozco a alguien que cuando escucha el ruido de los trastes fuertes dice, bueno, pues si estás enojado, deja de lavar. Y a veces estás lavando los trastes y se oyen fuertes. ¿De dónde aprendió ese lenguaje? ¿Por qué grita? Pues si estás enojado. A lo mejor en su casa, cuando alguien botaba los trastes, era porque estaba enojado o enojada. ¿Cuáles son los sentimientos o esas reacciones que tú aprendiste? Estás en el baño, te tocan y gritas, déjenme en paz. A lo mejor te estás lavando los dientes y no tienen ni por qué dejarte en paz nada más. Permíteme un momento. ¿Sí me explico? A ver, reacciones en Zoom, reacciones acá en Facebook, para saber si vamos entendiéndonos. Exacto, gracias Liz, gracias Mari, porque necesitamos saber, sí, hay cosas que nos cuesta trabajo, pero yo te quiero decir hace cuánto que no te preguntaban cuáles son los sentimientos aprendidos y cuáles son los auténticamente tuyos. A lo mejor una emoción y un sentimiento que te sale en la flor de piel es compartir, contenta, alegre, y uno que aprendiste es a preocuparte. Tú no eras un preocupón o una preocupana. ¿Y qué tal que, como dicen por ahí, desde que me casé, desde que ando con no sé quién, desde que empecé en ese trabajo? O lo contrario, hay quien de pronto dice, no, hombre, desde que entré a ese trabajo, ay, bajó mi estrés, porque ahora sí ya me siento contento, contenta, ya no tengo que recorrer tanto para ir a un lugar. Me decía hoy precisamente también una chica, estoy en un sitio durante 6 meses, voy a estar en el escritorio, no voy a salir a campo. Wow, y estoy feliz. Perfecto, entonces es un sentimiento auténtico o aprendido. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es uno que te cueste mucho trabajo expresar? A ver, ¿cuál es? Aquí nos dice Lidia, querer ser la mejor es un sentimiento. Podría ser un deseo de ser la mejor, es como competitividad, Lili. Perfecto, gracias que nos lo compartes. ¿Qué otro es algo que sea, ese no sé si es fácil o difícil, Lili? A ver, un sentimiento que te sea muy fácil y uno que sea muy difícil. ¿Por qué entramos con esto? Porque así de simples estas 5 preguntas nos van dando un tamiz de cómo se encuentra tu estado emocional, esa área de tu alma, si me permites usar esa palabra, que ha rozado con la codependencia. Cuando hay una persona víctima de esa enfermedad tan terrible, tiene en las últimas 2 preguntas mucha dificultad de reconocer cuál es la emoción que le es fácil expresar y cuál es la difícil. ¿Por qué? Porque ya no es una persona auténtica, porque en la relación, en el vínculo
patológico que ha establecido con alguien a quien cuida, rescata, a quien está salvando constantemente, por quien está constantemente preocupado o preocupada, ya se perdió. Y entonces de ser una persona que a lo mejor era exitosísima en sus actividades profesionales o laborales, se convirtió en alguien que está con una cara de preocupación o cara de enojo o cara de miedo. Aquí nos dice, por ejemplo, Rosy Rodríguez, el desacuerdo. Marina, fácil de mostrar la alegría, difícil de mostrar la tristeza. Exacto, exacto, porque ¿sabes qué pasa? Muchas ocasiones el codependiente, como vive preocupado por el otro, por la otra, por los otros, cancela sus emociones o se las bloquean. Y entonces cuando trata de ser auténtico o auténtica, ya no se reconoce. Ya siente que es como una máscara, como una imagen de plastilina y se siente incómodo o incómoda consigo mismo. Entonces, si más o menos tienes una idea de esto, vámonos a, perdón, una definición así como muy práctica. Y quiero que la leas en voz alta, ahí donde estás tú. Porque en el momento que te escuchas, puedes identificar si encaja un poquito con la amiga de un amigo, de la prima, de un vecino que vivía cerca de tu casa. ¿Se parece? Porque tú qué sabes, no, acuérdate que no siempre está uno involucrado en estas cosas. Pero conoces a alguien así. Ajá. El codependiente va a vivir con una obsesión permanente que le genera la conducta de otra persona. Espérate, ya la ciencia ha identificado, y me atrevo a decir la ciencia porque este padecimiento ya afecta entornos físicos, emocionales, laborales, psicoeconómicos, psicofamiliares. Entonces intervienen sociólogos, antropólogos sociales, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, médicos. Y por eso me atrevo a decir, la ciencia asume ya que la codependencia no únicamente se gesta por la convivencia con un adicto al alcohol o adicta, con un adicto o adicta a sustancias químicas o a la comida. Y no es un adulto solamente, puede ser un niño, puede ser tu amante, puede ser tu pareja, puede ser un hermano, una abuela, un abuelo, puede ser un cliente. ¿Cuántas veces alguien está obsesionado por una venta? Recuerdo mucho a una broker inmobiliaria que generó una situación, venía, evidentemente ya tenía una sensibilidad, venía de una familia de codependencia y ella tenía el deseo de ser súper exitosa, demostrar que lo que había hecho era lo que deseaba, en realidad era química, pero como no desarrolló su profesión, entró al área inmobiliaria exitosa, pero era tal su obsesión que se gestó una paranoia de competencia. Volteaba a ver quién estaba para taclearlo y quitarlo porque sentía que todos estaban sobre ella. Y llegó un momento en que era una persona codependiente. ¿De qué? De las reacciones o de las condiciones que manifestaban los clientes. Y el cliente decía, pues le agradezco, pero me voy a esperar hasta que me autoricen el préstamo. Ella le decía, no se preocupe, yo me voy al Infonavit desde temprano para que le agilicen su préstamo. Pero señorita, es que no, porque yo tengo que ir personalmente, no importa, cuando esté a 4 de entrar, le hablo para que se traslade. No se preocupe, yo si quiere voy por sus hijos para que usted vaya. Dices, es una broker inmobiliaria, no es una nana, no es un chofer. Pero a ese grado se llega a vivir la experiencia de codependencia cuando se trae una sensibilidad. ¿Y por qué lo pidieron? Precisamente ustedes, los equipos de las generaciones de secretos familiares, porque llegó el momento en que se toparon literalmente con esta experiencia tan dura. Descubrieron las secuelas de haberse enamorado de esto. Dilo fuerte también. Sí. Y no siempre es una pareja, no siempre te enamoras de un producto de tu imaginación. ¿Sabes cuál es el primer producto de tu imaginación? Algo así que te llama la atención porque brilla como esa imagen, que es difuso, que no es claro, porque es algo que crees que existe, porque es algo que te imaginas que es real. Si es una pareja, vas a creer que es a quien habías esperado por toda tu vida.
Si te emocionas por ser codependiente de un hijo que tiene casi 40 años, vive en tu casa y dice que va por su tercer doctorado, estás orgullosa de decir, mi hijo sigue estudiando. No importa que yo le lave la ropa, que yo le planche, que yo le dé de comer, que yo lo sostenga, mi hijo no va a hacer trampa en la titulación copiando tesis. Está haciendo sus doctorados él solito. Y llega un momento que te crees que eso está bien, porque el codependiente se enamora de los productos de su imaginación y configura espacios en donde se desenvuelve con cierta seguridad, pero cuando sale de ese espacio comienza a tener las secuelas del daño que esto deja. ¿Cómo es que se llega a ser codependiente? Relacionado con lo que hemos visto en secretos familiares, todo comienza por cosas como esta. En casa, en algún momento viste una relación histriónico-teatral. ¿Quién? A lo mejor la tía que se desmayaba cada rato y decían, ay, la tía, denle las sales, denle las sales. La tía está enferma y era una tía que llamaba la atención para todo. Era aquella persona o el tío que bebía hasta pararse sobre las mesas y bailar como loco. O aquella persona que jalaba el foco de atención también al empezar a burlarse de los demás, que protagonizaba eventos y situaciones incómodas porque de pronto se levantaba a brindar y decía, brindo por mi exmujer, que seguramente fue amante de este que está aquí, mi amigo, ¿verdad? Y el amigo volteaba y veía y evidenciaba. Y si es en el trabajo, es alguien también que va a querer el foco de atención a toda costa. Es la persona que en una fiesta va a llegar siempre al último para que todos lo vean, o va a llegar con regalos espectaculares para llamar la atención. Va a ser la persona que te diga, yo quiero ser madrina o padrino de tus hijos. Y dices, oye, pero ya es como la tercera vez que me pide ser padrino. No importa, no importa, yo quiero ser, porque quiere acaparar el control. Entonces, una persona que tú hayas visto dentro de tu esquema familiar con un perfil histriónico teatral va a ir dominando la escena. Y lamentablemente, si esto se vivió entre la relación de los padres, el control, imagínate un papá que estás sentado a la mesa y ya a punto de que mamá se siente, grita, ¿y tú por qué te vas a sentar? ¿Quién va a calentar las tortillas? Espérate. Y a lo mejor tú como hija dices, yo me paro, o el hijo. Y la mamá dice, ay, no, no, mi amor, no te preocupes, tu papito tiene razón, yo sigo calentando las tortillas. Y era la mamá que se sentaba hasta el último, o la abuelita. Y viste que la ridiculizó, que la maltrató, que la martirizó, que cuando llegaba decía, ay, estás tan gorda, en mi trabajo hay gente flaquita, bonita, y mira nomás, ¿cómo te dejaste engordar? Puede haber hecho daño de cualquier manera con tal de siempre tener el centro de atención. Pero a lo mejor te encontraste, ahora que buscamos bueno, a ver, si alguien encontró algo así en su familia, mándeme una señal. Una señal, Zoom, Face, Instagram, señales. ¿Quién se acuerda de haber vivido o la experiencia de tener a alguien así en su familia? ¿Algún muñequito? ¿Sí? A ver, está perfecto, gracias Liz. Si nos encontramos, por ejemplo, en una convivencia con alguien que es medio paranoico vigilante, eso de verdad es agotador, porque son personas que van a estar siempre vigilando, te van a buscar en los cajones. ¿Qué traes en tus cajones? ¿Qué traes en tu bolsa? No, ya no te digo si te revisan el celular. Van a querer tener el control sobre todo. ¿A qué hueles? ¿De dónde vienes? ¿Por qué traes eso en la cajuela del coche? ¿Y por qué hoy te cambiaste así? ¿Por qué te peinas de esa manera? No, no salgas. De verdad, te lo prometo. No tener amigos es lo mejor porque no hay en quien confiar en esta vida. ¿Escuchaste alguna vez que alguien te dijera eso? ¿Escuchaste que en la familia dijeran, no confíes? El dinero va a ser tu mejor amigo, dedícate a trabajar, pero no confíes en nadie. No prestes atención, no prestes amistad, no prestes nada. Ordena tus cosas, pero quiero que las ordenes como digo yo. A ver, señales acá ya nos están mandando. Ajá, también te tocó, Laura, sí, mándame una manita. Acá también. A lo mejor eran las abuelitas que les tocó eso. Decía una abuelita,
hijo, por favor, hija. Y eso lo contaban en un grupo que hicimos que decía que la abuelita estaba dale y dale con que llevaran su ropa interior a tono, porque si tenían un accidente y los de la cruz los levantaban, ¿qué iban a decir que en su familia cómo tenían su ropa? O sea, ¿qué relación tiene eso, no? Y la abuelito, la mamá les revisaba que estuvieran así como coordinados interiormente. Un control sobre las cosas. ¿Y por qué ahora no hay la suficiente leche? Yo traje 2 litros de leche desde la semana pasada. ¿Por qué ya no hay leche? Y esto genera angustia, deterioro, inconformidad y paranoia. ¿Por qué es entonces que cuando buscaste la ruta de los secretos te encontraste, perdón, con condiciones emocionales de agotamiento? Y dijiste, es que no sé de dónde sale esto. Bueno, este es uno de los caminos, porque es terrible haber vivido con alguien así. Pero imagínate que conociste a alguien que tiende a ser agresivo, pasivo. Alguien que decía, ay, pues es que tu papá dice, pero la verdad yo no creo, pero los vecinos hablan, pero bueno, no, que envían mensajes bajita la mano, diciendo, haciéndote creer, generando conflictos de terceras personas. Ay, bueno, no me consta, pero me parece que vi. Y haciendo a un lado todo compromiso de responsabilidad. ¿Cuántas veces te castigaron con el silencio? Aquí nos dice Lidia, mi mamá decía, los amigos no existen, ten cuidado. Exacto, no te cases, disfruta tu vida. Y dices, bueno, ¿qué mensaje? A lo mejor no le fue muy bien a la persona, pero ¿qué mensaje te está enviando? ¿Dónde te pone la parte positiva? Y si fue una relación agresivo-pasiva, fíjense que esto deriva muchísimas veces en personas que no pueden expresar el dolor y el sufrimiento. Personas, ayer se los decía a ustedes en el grupo, cuando hice mi servicio social, recuerdo que había mujeres en esas comunidades rurales que jamás habían sido atendidas por un dentista, porque los esposos no les permitían bajar al centro del pueblo y que fueran atendidas. Entonces, el castigarlas, el lastimarlas, generaba que fueran personas con enfermedades bucales que terminaban en problemas cardíacos y además las culpaban. Pues tú tienes la culpa, tú estás mal, hueles feo, estás fea, pero no solamente sobre la mujer, esto es en general. Imagínate un niño, una niña experienciando las relaciones de adultos de este tipo de condiciones. Y nos encontramos con los narcisistas, con las terribles relaciones de quienes sienten que nadie les merece, que se consideran hechos a mano, la última coca en el desierto, el pitufo más bonito de la corte, y que si acaso se llegaron a fijar en ti, nunca vas a llegar ni a lo mínimo. Si eres hija de una familia así, nunca vas a cumplir las expectativas y vas a luchar incluso ya saliendo de tu casa, casada, ya siendo abuelito, abuelita. Siempre te va a quedar esa sensación de nunca fui lo suficiente, por más que hicieras. Y fíjense qué cosa tan curiosa, este padecimiento se ve muchísimo en artistas. Recuerdo haber atendido hace ya una década a un artista de un grupo musical muy importante en ese tiempo, que por más que hizo, jamás, o sea, fue famosa con su grupo. Viajaron, fue así, casi casi esposa de un jeque porque era una chica bellísima. Y nunca logró sentirse bien ni con su cuerpo, ni con su vida, ni con sus éxitos, porque traía introyectadas las palabras del padre. Nunca será suficiente. Y pese a que fue exitosa, hoy por hoy se encuentra sumamente enferma, confinada en una condición que la retrae completamente, que su cuerpo ni siquiera se puede mover. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo dijo, nunca será suficiente y se enclaustró en sí misma. Entonces, esto es tan grave y tan fuerte porque además se vive con un autocastigo. ¿Viviste en una familia donde te castigaban con el silencio? A ver, dame una manita, una señal. ¿Te pasó? ¿La ley del hielo? 3 días sin que se hablaran los padres, ni te pelaban. Dile a tu papá, dile a tu mamá que hablaran terceras personas. A ver, levante su manita. ¿A quién le pasó?
¿Quién experimentó ese castigo del silencio? Hoy a lo mejor te da risa o dices: "Ay, ni lo tome tan fuerte". Déjame decirte, es de las lesiones más fuertes que puede vivir un niño o una niña, porque es: te anulo, bórrate, no existes. Y como esta lesión se experimenta de una manera tan fuerte, lo aplicas en automático en tu experiencia personal cuando eres grande. Y si acaso naciste en una familia, mira, aquí nos dice Piedad, mamá sí fue, perdón, también nos dice, ay, perdón, Erika, mamá me dejaba de hablar, sí, también, a Matilde también, con tu pareja, sí, también. Zoe, esto sucede. Y por eso quiero que estemos alertas, porque la condición en la que se vive esta experiencia es así de fácil de replicar. La viviste, te dolió, te lastimó, pero lo más terrible es que experimentaste una codependencia. Esa persona que hizo todo eso que estás viendo, que fue un daño muy fuerte, replica este impacto en tu alma, en tu ser, en tu psique. Lo asimilas. Y entonces tú como fuiste testigo viviente de esas conductas, te vas pero derechito a jalar, perdón la expresión tan coloquial, pero literal es a jalar hacia tu persona a otros personas o circunstancias que encajen en esa experiencia. Es igual que la esposa del alcohólico. La esposa del alcohólico lo atiende, lo cuida, le hace sus chilaquiles. Los hijos del alcohólico a lo mejor odian que mamá haga eso, pero si algo aprenden es a tratar a un alcohólico. Y la hija o hijo de un alcohólico dice, jamás a mí me va a pasar. Y efectivamente no se casan con un alcohólico, pero sí con un alcohólico seco, que es la persona que tiene conductas similares, porque jalas a alguien a quien sabes atender, tratar, con quien convives como conviviste en la infancia. Infancia no es destino necesariamente, pero educación es aprendizaje. Aquí la ventaja de algo como lo que estamos viendo es que quiero que te quede bien grabado esto. Lo que se aprende se puede desaprender, pero tienes que conocer qué aprendiste. ¿De acuerdo? Entonces, si viviste en una familia donde las relaciones obsesivo-compulsivas se presentaron aquí, mucha atención. Quiero dimensionar con mucho respeto esto. Hemos tocado el tema del abuso en secretos familiares y lamentablemente esta es una secuela de los abusos. Una persona obsesiva por la limpieza, una persona hipercontroladora, una persona con terribles compulsiones hacia la comida, hacia el orden, hacia la impecabilidad y a pensar que nunca nada es suficiente, ni en ella o en él, ni en los otros. Puede ser una persona que haga en las fiestas abundante comida y hasta le digan, mamá, pero somos 8, ¿para qué haces comida para 20? Pues para que se lleven en sus toppers. Y dices, bueno, mi mamá siempre hace eso, pero de pronto compra sábanas y compra 30 juegos de sábanas. Compra tacitas y compra 50, una caja de tacitas. Y dices, ¿por qué hace eso? Cuando se es víctima de un abuso, se trata de cubrir la lesión a través de cosas que protejan, cosas que entren dentro de donde no puede caber el perdón, la salud, el bienestar, la paz. Y entonces esto se incrementa. Aquí nos dice Zoe, a mí me pasó con mi expareja. Cuando era niña viví con mi papá y era alcohólico. Y cuando me casé después de un tiempo, vi que estaba viviendo como si estuviera con mi papá. Efectivamente, gracias, Zoe, gracias por compartirnos. Gracias, Laura. Es efectivamente eso. Entonces, esta es otra ruta de los secretos, porque nos encontramos con repeticiones en automático y dices, ¿y de dónde me salió esto? ¿De dónde lo saqué? Pues este es el canal. Es como veíamos en el tema de los perfiles, ¿se acuerdan? O en el tema de los estilos de familia. Este es un canal y una de las características es que no solamente esta relación genera mucho estrés, todas este tipo de relaciones.
Pero si en tu familia a lo mejor se encontraban con el hermano que, como el tipo de adivina dónde estoy, hagan de cuenta que es eso. Imagínense un papá o una mamá que desaparecen de pronto. Ah, pues ahí te dejo a los hijos, me voy a Las Vegas a jugar. O de pronto desapareció porque fue por cigarros. O de pronto no saben dónde está porque está tirado en la calle, que vivió mucho. O de pronto le absorbe el trabajo y tiene compulsión por hacer las cosas perfectas, como el perfil anterior, y se aísla y te aísla y dice, bueno, pues estoy trabajando, ¿qué quieres? Nos encontramos mucho esto en en las profesiones como en la medicina. Es tanto el nivel de estrés que se ha vivido recientemente post pandemia, bueno, durante y post pandemia, que en esas profesiones se llegó a estar en una condición antisocial, que llegó a ser término violencia por el nivel de estrés. Y entonces se vuelve estilo de relación, dominancia, sumisión. Y se pueden mantener ahí mucho tiempo porque este tipo de relaciones encajan también con su propia codependencia y dependencia emocional que prácticamente creen que fueron hechos uno para el otro. Y de ahí es muy fácil caer en la locura. Quiero manejar el término con mucho cuidado, pero me refiero a locura porque sientes que te desquicias, que no sabes qué terreno pisas, ni a dónde vas, ni quién eres, ni para qué estás, ni si vale la pena continuar. Y comienzan a dejar de tener contacto con amigos, con familia, con el mundo, consigo mismos. Ya no hay comunicación posible porque parece que hace ruido en tu cabeza las voces de otras generaciones que te dicen, a mí también me pasó, es que yo igualito que tú, es que tú vas a ser igualita que yo, es que en la familia todos somos así y de pronto te das cuenta que miras por una ventana y tienes miedo de salir al mundo y tienes miedo de decir ya basta y te adaptas más fácil a lo que vives porque conoces ese terreno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí nos dice Adri, mi mamá tenía vajillas de 90 piezas y éramos 5. Me heredó la vajilla más preciada y yo se la di a un familiar. Adri, dices, ahora entiendo por qué. Por eso estas reuniones de nuestro café de secretos son tan importantes, porque, sabes, tenemos que ver con compasión, con respeto, con profundo amor el dolor de otros para entender nuestro propio dolor, para entender dónde estamos parados, para entender y no caer. ¿Por qué doy este soporte de secretos? Porque es importantísimo que si tú ya tomaste el curso, te integres los últimos viernes de mes a esta sesión. Porque yo ya te puedo hablar en un lenguaje que entiendes perfecto, porque tú puedes avanzar mucho en tu proceso, porque necesitamos hacer una comunidad que sane emocionalmente, que no repita las acciones de otras generaciones que no lo hicieron con ninguna intención, pero que vivieron dolorosamente relaciones de sufrimiento, de dependencia, porque la codependencia es eso. Ojalá con muchos curitas pudiéramos tapar las lesiones tan fuertes. Ojalá pudiéramos detener esto. Las veo pensativas. Respiren para que yo pueda seguir, porque si no voy a pensar que están en shock. A ver, señales, señales en Face, señales en Zoom, señales en las otras plataformas. A ver, señales. Denme una manita, díganme que están ahí, por favor. ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Acá? ¿Siguen ahí? Ok, por Digo, favor. Bien, ahí siguen. Yo sé que esto es muy fuerte y acuérdense que siempre les digo, a ver, sé que es fuerte, una sonrisita, lo estamos viendo desde lejos y a tomar líquidos fríos, ¿sí? Eso. Una señal porque te mueve. No solamente estás viendo a los tuyos, a tu familia, a la pareja, a tus hijos, te estás viendo, ok, ahí las veo, estamos bien. Atención, eso. Ojalá con unos curitas pudiéramos ponerlos y sanar. No se puede. La codependencia nos deja dolor, porque a veces donde te tocas te duele. ¿Y qué crees? A veces le llaman fibromialgia y no sana hasta que entiendes de dónde viene el dolor. A veces le llaman problemas de articulaciones
Y ayer se los decía en la reunión de secretos. Hemos hablado del miedo, del miedo, del miedo y sorpresa. ¿Qué había abajo del miedo? Un enojo del tamaño del mundo. Y tenías que reconocer si es cierto, no era miedo, era enojo y ganas de desquitarme y ganas de gritar y ganas de decir y de poner orden y de estar molesta por la injusticia. Pero eso se confunde porque no sabemos reconocer nuestros sentimientos. Lo viste en las primeras 5 preguntas del día de hoy. ¿Cuál es tu emoción más frecuente? ¿Cuál es tu sentimiento a flor de piel? ¿Cuál es ese sentimiento o emoción que no reconoces? ¿Cuál es tu sentimiento que no puedes expresar? ¿Y cuál es el heredado? Son nuestros sentimientos. ¿Cuál es el aprendido? Si tú puedes ser capaz de responder estas preguntas, estás en el camino de que podamos desactivar las secuelas, como la soledad. Cuando alguien se queda en soledad, no creas que es porque de verdad no hay nadie a su alrededor. Yo les decía a unas chicas del grupo donde estamos haciendo la mágica experiencia, que es el encuentro con amigos, con amigas, si hay un momento en que es fácil, ahora sí que soy romántica, encontrar el amor y hacer amigos, es pospandemia, en serio. Porque todos estamos necesitados de volver a hacer contacto, de reírnos, de contar nuestras historias, de escuchar otras historias, o solamente de sentir otro ser humano cerca y saber que respiramos juntos. Y no estoy hablando de amantes, estoy hablando de otros seres con quienes puedes compartir la vida, pero la soledad que se instala cuando hay este tipo de secretos en las familias relacionados con la codependencia es una enfermedad en donde se vive, como decíamos en esa imagen, como secuela de un producto de la imaginación, efectivamente. Porque dices, nadie me quiere, no puedo ver a nadie. Me quedé, o así como dicen, me dejaste con la suegra de vecina, la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda, y estoy sola totalmente. Pero ahora que las mujeres ya no lloran, sino facturan, es el momento en que puedes tomar conciencia. Yo creo que esa factura es el conocimiento. Es cuando la factura no te la cobra la vida en tu cuerpo, con una enfermedad, con un accidente. Es cuando la factura dices, yo la voy a saldar. ¿Se acuerdan? Puedo hablar perfecto con ustedes que conocen el lenguaje de deudas emocionales. Lidia, me da gusto que estés aquí. Sabemos muy bien que nos entendemos perfecto. Entonces, cuando tenemos una secuela de tanto dolor, también hay una confusión permanente. Por eso les digo que es como enloquecer, porque dices, fui yo, estoy mal, fueron mis padres, son las circunstancias, fue la pandemia, es que me di cuenta que no eras ni tú ni yo, fue la codependencia, fue la rutina, fue la edad en la que nos encontramos, fue el trabajo que elegí, fue la carrera que elegí que no ejerzo. Y llega un momento que tantas preguntas te agotan y dices, ay, mejor me tomo una pastilla para dormir, o una copa, o un cigarro, o el alcohol. Y déjame decirte que hay una secuela tan fuerte, creo que también la tenemos aquí en el Face de Primeros Auxilios Emocionales, donde te hablo en una charla sobre las secuelas en duelo por codependencia. Es espantoso. Hay personas que me dicen, la única manera de zafarme de este dolor es que se muriera. Pues déjame darte la mala noticia, se muere y parece que cargas al muerto o a la muerta contigo porque la codependencia no se diluye, no se difumina con la muerte. La codependencia es una enfermedad tuya, es una enfermedad personal. Es como si dijeras, es que en mi casa todos comen mal. Si me cambio de país, voy a comer bien. Si tú no tienes buenos hábitos instalados como valores personales, pues vas a comer diferente, pero igual de mal en otro país. Desde luego, el entorno es básico. Acuérdate, a ver quién se acuerda de las 3 esferas donde se gesta un secreto. A ver, examen, cuerpo, entorno y Cuerpo, entorno y mente, creo. time, tiempo. Ya. Sí, cuerpo, entorno y tiempo, exacto. Entonces, si en esas 3 esferas tú no estructuras valores personales, te vayas a donde te vayas.
vas a llevar las secuelas de las consecuencias de la codependencia aprendida en la familia y de todo lo que impactaron así esos secretos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando eliges la soledad como una opción de vida, no es soledad, es quiero estar sola. Y como dices hoy, es bonita cuando se aprende a vivir con ella, sí, pero ese es estar solo por convicción. Pero la soledad como secuela de una enfermedad emocional que tiene que ver mucho con la enfermedad de la codependencia, esa se sufre aún en compañía. Esa es la parte más fuerte. La codependencia deja conflictos. ¿Sabes por qué? En las familias de codependientes, si hay algo que no se puede hacer es hablar de los problemas. Imposible. Pecado. Puedes estarte muriendo, pero te mantienes de pie, firme. Lloras poquito, te vas a maquillar y continúas la vida. Porque en las familias de codependientes es un pecado que alguien hable de sus problemas o trate de exponer lo que siente o diga algo no me encaja aquí y te ven como alguien extraño, como alguien raro. No perteneces a esa familia. Y entonces se refuerzan las condiciones de silencio. Y si hubo un abuso, por eso las secuelas de los abusos son tan graves. Porque si alguien pudo decir, alto, me pasó, tenemos que hablarlo, por lo menos estás alerta. Bueno, cuando te pasa algo, grita, pega, pon orden en la vida. No deben tocarte, no debe pasarte, no es justo. Pero ¿qué pasa si se guarda el secreto? Ay, mi amor, ¿te pasó también a ti? ¿Qué crees que a mí también? ¿Y por qué no me dijiste? Y deja eso, abusos, abortos, abandonos, infidelidades, relaciones infelices, esos secretos que se cargan como si fuera una etiqueta o un logo que corresponde a la familia. Acuérdate de las heráldicas familiares. El miedo como símbolo, ese sí es que lo traes colgado si eres víctima de codependencia. ¿Por qué? Porque el miedo es al abandono. Prefiero estar en esto a que me deje. Prefiero seguir en un trabajo donde me maltraten, donde no me valoren, a empezar a buscar trabajo. La persona codependiente tiene pavor a los cambios, pavor. Y sin embargo, yo he visto que cuando hemos trabajado con personas que han tenido esto, como trabajamos en un equipo interdisciplinario, de verdad es impresionante la fuerza que tiene una persona codependiente. Como ha guardado tanta energía por el enojo y por el miedo, es capaz de hacer cosas increíbles cuando se le cobija y se le da un entorno donde pueda caminar y crecer. Pero si no, sigue arrastrando inseguridades y lamentablemente ante un dolor por sufrimiento de codependencia, por ese aprendizaje tan bizarro, es la autolesión. Y no creas que tienes que cumplir 35, 50, 80 años. Las autolesiones empiezan como un daño a cuentagotas desde muy chiquititos. Recuerdo un niño de 12 años que se mordía por dentro los carrillos hasta sangrarse. Imagínate si cuando te muerdes casualmente te duele y se te hace una úlcera. Imagínate que él se mordía de dolor, de sufrimiento al ver el maltrato de su papá, a su mamá y la impotencia que tenía hasta que le sangraba la boquita. Son autolesiones salvajes la de una persona codependiente y llegan hasta donde te imagines. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Respiremos profundo, cambiamos de posición, cambiamos de posición, acuérdense, autocuidado, manejo de autocuidado, ¿listas? En Zoom, en plataformas, en Facebook, nos movemos, cambiamos de posición y respiramos. Movemos las manitas. ¿Qué estamos haciendo? Diciéndole a nuestro cuerpo alto, 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 a ver, esto lo estamos viendo desde una pantalla lejana, estamos aprendiendo, estamos en una clase, no lo estamos viviendo, tomas algo frío y vámonos con las posibles soluciones, ¿vale? Señales de que están bien, no hay nadie que se haya desmayado por ahí, señales, denme señales de vida para que yo pueda continuar. Señales, muñequitos, manitas, corazonitos, ¿listas? ¿Ya? ¿Va? Ok. Vamos entonces a darnos cuenta que si ya identificamos a través
de un camino. Por experiencia propia, por un espejeo, hemos visto qué deja la codependencia. La codependencia deja soledad, enfermedad, tristeza, malos ejemplos y todo eso. Ok, si ya vimos eso, ¿qué podemos hacer? Vamos, pues, aquí, literal. Uso esa palabra con todo respeto, pero creo que todos en algún momento hemos sentido eso. Por ejemplo, en pandemia, ¿no te ocurrió que decías, si sigo aquí encerrado voy a enloquecer? ¿Sí? ¿Te pasó? A ver, ¿a quién le pasó? Díganme que sí con su manita, ¿sí? ¿O te ha ocurrido que estás en el tránsito y dices, ay, antes no había tantos coches, vamos a enloquecer aquí adentro con tanto humo, con tanto calor? Bueno, entonces es una palabra que usamos coloquialmente y que todos le damos em, la dimensión de acuerdo a lo que estamos viviendo. Para fines prácticos, les invito a que la usemos aquí con la intención de identificar que una persona que de niño o de niña vivió en una familia donde hubo dependientes a tóxicos, al alcohol, al trabajo, a relaciones disfuncionales, que hubo personas dependientes a la comida, personas dependientes a lo que ustedes imaginen y personas codependientes que vivieron las experiencias de relaciones como lo que vimos al inicio, vive un sufrimiento especial porque no reconoce sus emociones. Tiene, a mí no me gusta hablar de baja o alta autoestima porque no existen parámetros, pero sí tiene lesiones en su autoestima. Le es difícil decir cuáles son sus sentimientos auténticos y cuáles son los aprendidos. Ya hiciste el ejercicio al inicio de esta sesión. Entonces, ¿qué sí es conveniente hacer? Punto número uno. Si en esta sesión tú identificaste por lo menos algún ejemplo que viviste de pequeño o de pequeña en familia y aprendiste y lo replicaste, es necesario, aunque sea uno, reconocerlo, porque ese es el primer paso. Si tú te has vivido la experiencia de acompañar a una persona dependiente y obsesiva de una conducta que convirtió tu vida en una necesidad de controlarle, de cuidarle, rescatarle, ayudarle, salvarle, estar al pendiente hasta dejar de ser tú, es necesario que una vez que lo reconozcas, levantes tu manita con mucha responsabilidad, sin miedo y con el compromiso de tu salud y decir, necesito ayuda. Y que la aceptes, porque a veces si decimos necesito ayuda y vamos a una terapia o a un médico y nos regresamos. No, necesito ayuda y que te permitas que te tomen de la mano. Pero además necesitamos aquí un buen diagnóstico. Precisamente hoy muy temprano tuve la sesión con una chica que me decía, estoy sorprendida de cómo me explicaste fisiológicamente qué pasa en nuestro cerebro cuando somos atendidos correctamente en la codependencia. Nosotros aquí, en la clínica, no trabajamos solo la parte psicológica. ¿Por qué? Porque estamos seguros, convencidos y trabajamos científicamente que la persona que vive codependencia no está afectada solo en lo emocional y amerita un tratamiento farmacológico, porque las secuelas emocionales, psíquicas, fisiológicas de una persona víctima de esta enfermedad son tan severas que cuando aparentemente puede presentar ansiedad o depresión o una compulsión o trastornos de sueño o un eczema en su piel o un problema de intestino o incluso una alteración cardíaca genitourinaria, tiene integralmente, es un organismo y tiene integralmente un problema que va más allá de mi marido es alcohólico, mi hijo se está drogando, es que vengo de una familia de codependientes. Tenemos que atenderle. Y hoy me decía ella, es que estoy sorprendida porque comencé a tomar el medicamento y efectivamente vi que ya no tenía el deseo de estar con la compulsión de tener relaciones con la pareja.
porque ya era una obsesión, me maltrata, me hace daño, me lastima, me engaña, pero en una convulsión. Y a eso se le llama adicción. Y es la secuela de la codependencia. Y empezó con su medicamento y su tratamiento. Y es impresionante. Dices que es corto el tiempo. Pues claro, porque hicimos ¿qué? Un buen diagnóstico. Y evidentemente tiene que ser un trabajo multidisciplinario para hacer una atención médica en su salud física y una atención psicológica en su salud emocional. Y algo de lo que no se puede prescindir es de un grupo de soporte. Dime qué tal te sientes una vez que tomaste el curso de secretos y que perteneces ya a este gran equipo, a esta familia, y que dices, tengo mi reunión como el día de hoy y que nos vemos. Sabes que estás capacitándote, sabes que estás conociendo, sabes que te estás fortaleciendo. Y algo que sí podemos ver es que cuando sientas que no puedes con algo, sabes que puedes decir, tengo este conocimiento, ya conozco un lenguaje, estoy consciente, puedo pedir ayuda y además sabes qué pedir. Y no solo aquí, o sea, a donde tú quieras, ve y pide ayuda, pero sé consciente y hazlo. Porque lamentablemente, y también lo he visto, hay quien dice, sí, necesito ayuda, se le atiende. Y si yo te digo, no es únicamente la atención psicológica, por favor, remítete para darle prioridad a esto. Y se resiste la persona, es imposible ayudarle. ¿Por qué? Porque la codependencia precisamente tiene como característica el hecho de bajar una cortina impresionante que tiene que ver con la negación. Y eso ocasiona que muchas veces la persona diga, no, pues no me atendieron, no, pues la culpa la tienen los médicos, pues la culpa la tienen, y se quedan en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque la característica del codependiente es tener miedo de soltar, porque es más fácil lo conocido que comenzar a cambiar. Entonces, bajo estas condiciones te puedo decir que hay muchas, muchas posibilidades una vez que tienes tú el conocimiento y haces el esfuerzo por reconocer. ¿Que da pena? Pues sí da pena, pero yo creo que pueden dar pena otras cosas. Hoy que hay tantísima apertura, hoy que tenemos la oportunidad de decir, me he informado de esto, quiero que me orienten, pido ayuda, estás capacitado, capacitada te diría, para poder decir, quiero un espacio para trabajar en esto y comenzar a ver cómo puedes sanar. Entonces, activa el primer ejercicio que hicimos hoy. Si llegaste un poquito después a la reunión, no te preocupes, esto queda grabado ahí en Facebook. Te agradecería enormemente que te suscribieras para que el siguiente evento te llegue inmediatamente a través de la campanita, el Facebook, que vamos a hacer en vivo también. Suscríbete, compártelo con la familia, porque hay veces que quisieras tú que esto lo escuchara alguien. Pues así queriendo y no se lo compartes. Puedes volverlo a ver y haz el ejercicio que hicimos de las 5 preguntas. Eso es un tamiz que te va a ayudar a sensibilizarte y a activarlo. Hazte estas preguntas todos los días. A ver, ¿cuál es la emoción que hoy pudo mi ser, mi alma, mi corazón, mi interior expresar sin temor, sin pena, siendo auténtico? ¿Cuál fue la que no pude, la que todavía está atorada? ¿Cuál es la que me sale pero no es mía? Es aprendida. ¿Y cuál es en la que quiero trabajar? Comencemos por ahí, no más cosas. Algo como eso puede ayudar para sanar el alma, el cuerpo y las generaciones que siguen, porque tú serás la persona, recuerda lo que haga el cambio. Cuando levante su manita y diga, conmigo se acaba estas repeticiones. Soy consciente de que veo por mí y eso va a impactar tu entorno. ¿De acuerdo? Quiero agradecerles profundamente a todos el que se hayan dado el tiempo de estar en esta tarde de Café de Secretos. Como el último viernes de cada mes nos encontramos, me da mucha alegría poderlas ver, poder compartir y decirles que la vida empieza todos los días.
Les mando un beso, un abrazo enorme. Gracias. Hasta Celaya, hasta Guadalajara, a Veracruz, al norte del país. Las amo Gracias, Marci. mucho. Nivia, saben que mi cariño está con ustedes. Hasta Veracruz también. Seguimos en comunicación. A Chiapas, con mucho cariño. A Chiapas, a Toluca, a León. Que estén súper bien, apliquen esto, no lo dejen ahí como, fue el café nada más. No, por favor, vuélvanlo a ver, colegas, trabajen. Yo también las amo mucho. Seguimos en Monterrey, Torreón. Reciban mucho, mucho cariño. Por favor, aplíquense, háganlo, suscríbanse para que luego les llegue. Les van a llegar en la semana unos lives chiquitos porque me están pidiendo mucho material que quieren dar soporte y con muchísimo cariño. Entonces, conéctense para que estén informadas. Suscríbanse, una manita arriba, corazoncitos y nos vemos súper pronto. Gracias a todos ustedes.